Señor, quien nos motiva con su amor. Nuestra esperanza es fe en su bondad, que muy pronto, sí, muy pronto, Jesús muy pronto. Ese tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados, cantarán, cantarán, aleluya, aleluya, Cristo es Muy feliz sábado, es un gusto estar con ustedes, aunque sea a través de este medio. Antes de abrir la palabra de Dios y antes de dirigirnos al mensaje de este día, me gustaría que me acompañen realizando una oración. Allí donde ustedes están, que puedan hacer reverencia, ¿sí? Y hablemos con Dios. Gracias, Padre, por este día. Queremos agradecerte, Señor, porque podemos hablar contigo en libertad, porque podemos tener nuestro culto, porque podemos encontrarnos contigo. En este momento pedimos que apartes de nosotros toda distracción, que nuestra mente se centre en tu palabra, que el Espíritu Santo pueda impresionarnos, que realmente podamos entender lo que nos quieres decir y ponerlo en práctica. Es en nombre de Jesús, Señor, que acudimos a ti. Amén. Les decía que es un gusto estar con ustedes y realmente lo es. Yo en mi casa, ustedes desde allá, pero qué lindo poder igualmente encontrarnos para adorar, para alabar y para escuchar la palabra de Dios. El tema de esta mañana tiene que ver con la búsqueda. Sé que no es el título que yo le puse, pero ya van a entender el porqué del título también. Saben que desde que nacemos buscamos. El bebé busca el calor de su mamá, ese lugar donde él se siente protegido, acogido. Desde chicos buscamos una mano para poder cruzar la calle. Cuando alguien extraño se acerca, nosotros buscamos a alguien que nos dé protección. Es obvio, cuando vamos creciendo no nos gusta ya que nos den las manos para cruzar, pero buscamos ser parte de un grupo. Buscamos un grupo de amigos que nos acepten. Buscamos que en el colegio, en la universidad, nosotros seamos parte justamente de esas personas que para nosotros son tan importantes. Y vamos creciendo y llegamos a la etapa de la adultez. Y quizás ya no buscamos esa mano que nos ayude a cruzar la calle, ya no buscamos ese grupo de amigos para sentirnos parte, sentirnos conformes, sentir que nuestra autoestima está bien, pero sí buscamos un trabajo que nos brinde lo necesario para subsistir y quizás darnos algunos gustos. Buscamos la aprobación, entre comillas quizás, de nuestro cónyuge. Buscamos amigos que nos escuchen. Siempre estamos buscando algo. Y esto es así también en el plano espiritual. Pero saben, hay una diferencia.
El ser humano busca la protección, busca la autoestima, busca ese trabajo, busca sentirse bien, cómodo. En el plano espiritual, el que toma la iniciativa es Dios. En Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden de la presencia del Señor. Ellos se esconden por miedo, se había quebrado algo. Sin embargo, es Dios el que sale a su encuentro y les pregunta dónde está. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que dice, vení, yo estoy acá. Ahora bien, vamos a verlo en la Biblia, ¿sí? Si me acompañan allí a Segunda de Crónicas, capítulo 15, ¿sí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Fíjense que es muy interesante, ¿sí? Porque por ahí podemos pensar, yo estoy buscando al Señor, y ya van viendo hacia dónde va el tema, pero me gustaría que ustedes pudieran leer allí en sus casas, acompañarme con la lectura. Yo la voy a leer, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, la última parte. Dice, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Pero esa parte, si le buscareis, será hallado. Dios dice, ustedes me buscan, me van a hallar. Vamos a otro versículo. Jeremías 29:13. Jeremías, vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13. Por si no quedaba claro con el anterior, ¿no? Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me van a hallar. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. El Señor en Crónicas decía, búsquenme. Aquí nos dice de todo corazón, pero hay algo más. Vamos otra vez atrás, vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas, ¿sí? Capítulo 16, versículo 11. Y acá está la clave. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. No es solo buscar a Dios, no es solo acudir a eso, ese llamado que el Señor nos hace. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer. No significa solamente buscarlo, tiene que ser con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero también tiene que ser continuamente. No sirve de nada buscar a Dios hoy y mañana dejarlo. No sirve de nada, es como hacer dieta, un día y después estar 3 semanas sin hacer dieta. Ahora bien, ¿dónde buscar a Dios? Hoy ponemos Dios en Google y aparecen tantos sitios. Si queremos un sermón, vamos a YouTube y lo encontramos. Si queremos una predicación que nos conmueva, nos haga vibrar, la podemos encontrar. Si queremos música que adore al Señor, también la podemos encontrar. Ahora, ¿serán esos los lugares para buscar al Señor? ¿Será ese el terreno firme sobre el cual deberíamos poner las bases? ¿Dónde buscar a Dios? ¿En qué lugar? ¿En quién? ¿Cuándo? Y para esto quiero que ustedes me acompañen al libro de Hechos, ¿sí? Hace un par de semanas estuve leyendo Hechos y me pareció muy interesante, ¿sí? Muy interesante aquí en la vida de Pablo, ¿sí? Pero si ustedes me quieren acompañar a Hechos capítulo 24, hay 2 personajes. El primero lo vamos a ver aquí en el capítulo 24, ¿sí? 2 personajes que buscaron y al parecer buscaron en el lugar correcto. Félix, sí, el gobernador Félix, ahora tenía a Pablo como prisionero. ¿Y quién era Pablo? Y Pablo era el enviado de Dios, apóstol, predicador, tenía la verdad, conocía a Cristo. Y Félix se acerca a Pablo. Y si ustedes leen desde todo el capítulo 24 habla de esto, pero no lo vamos a leer todo, ¿sí? Pero si ustedes ven allí, el versículo 22 dice, entonces Félix, oídas estas cosas,
estando bien informado de este camino, hablando del cristianismo, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer este asunto. Yo se lo decía a los judíos, ¿no? Félix sabía de qué se trataba todo esto. Félix tenía conocimiento. Félix sabía que estaban persiguiendo a Pablo por creer en Cristo. Sin embargo, Félix dice: tranquilos, ya vamos a ver este asunto, esperando algo. Pero fíjense lo que hacía Félix. Félix escuchaba a Pablo. Y en los versículos anteriores, si ustedes me acompañan allí nuevamente, ¿sí? Vamos a leer el versículo 11 en adelante, dice, ya hablando, ¿no? Justamente Pablo dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no hallaron disputando conmigo a ninguno, ni yo estaba amotinando a la multitud, ni el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo podría haber hablado de cualquier cosa, pero Pablo les presentó a Félix el Evangelio. Félix conocía esto, y Félix ahora tenía la certeza de lo que Pablo decía. Sin embargo, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, y muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Félix fue al lugar correcto. Félix fue a hablar con el enviado del Señor. Félix fue a escuchar a Pablo. Lo tenía ahí preso. Lo llamaba tantas veces como quisiera. Pero había un problema. Félix no quería saber nada de Dios. Félix no estaba dispuesto a entregar su vida a Cristo. Félix estaba buscando dinero. Félix estaba buscando que simplemente Pablo le pagase para dejarlo libre. Elena de White, hablando de esto, ¿sí?, en Hechos de los Apóstoles, dice que esta fue la última oportunidad que tuvo Félix, que él decidió allí su vida. ¿Dónde buscamos a Dios? Quizás lo estamos buscando en el lugar correcto, quizás, pero quizás por el motivo equivocado. Y en este caso, el motivo era porque él quería que Pablo le diera algo que él ya tenía, dinero, pero quería más. A veces buscamos a Dios para que nos conceda nuestros deseos. Buscamos a Dios porque queremos que Él nos cumpla eso que nosotros tanto anhelamos. Y pensamos que buscando a Dios en el lugar correcto, vamos a tenerlo. Simplemente tratamos de sobornarlo al Señor. Señor, te estoy buscando. Me parece que estaría bueno que me ayudes en esto. Y ese no debería ser el motivo. Otro ejemplo. Hechos capítulo, ahí nada más, Hechos capítulo 26. Ahora Pablo ante Agripa, ¿sí?, predica. Y podría nuevamente Pablo tratar de librarse, pero no lo hace. Él sabía que estaba en una oportunidad única y que tenía que hablar de Dios, y lo hace, ¿sí? Y entonces empieza a relatar todo, y en los versículos 30, vamos a leer un poquito antes, ¿sí? El versículo 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos, y se retiraron aparte. Agripa tiene la oportunidad de convertirse. Agripa conoce en ese momento la verdad. Agripa en ese momento tiene una vislumbre mucho más grande que la que tenía antes. Pero nuevamente,
decide no hacerlo. ¿Por qué? Por vergüenza. Por poco me persuades a ser cristiano. Su raciocinio, su manera de pensar, no lo dejó ver más allá. Él pensaba que tenía la certeza que él estaba en lo correcto, que Pablo era un loco, pero que él sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Quizás nos acercamos a Dios pensando que nosotros tenemos la razón, que lo que Dios nos dice es demasiado loco, que lo que Dios nos está mostrando va mucho más allá de lo que yo creo que es lo correcto. Y me acerco por el motivo equivocado. Un caso más. ¿Recuerdan cuando Pedro llega a Samaria y se acerca un mago? ¿Y qué quería el mago? El poder. Vio que ellos tenían el Espíritu Santo, que hacían milagros, y él quería el poder. A veces buscamos a Dios pensando que el Señor nos va a poner en una posición, en un estatus que yo creo que merezco, y busco poder. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Cuál es el motivo para acercarnos al Señor? ¿Cuál debería ser el motivo para acercarnos al Señor? El motivo no debería ser el soborno, no deberíamos tratar de sobornar a Dios, no debería ser querer tener poder, no debería ser discutir con Dios, debatir. ¿Cuántas veces nos encontramos debatiendo con las verdades que Dios nos presenta? Y no nos centra y decimos, no puede ser esto, yo tengo que estar en lo correcto. ¿Cuántas veces lo hacemos, hermanos? ¿Cuántas veces quizás estamos queriendo simplemente que Dios cumpla algo que nosotros esperábamos? Ambos personajes, tanto Agripa, tanto Félix, se acercaron al lugar correcto, se acercaron al mensajero del Señor, pero por el motivo equivocado. No es solo acercarnos a lo correcto, a buscar en el lugar correcto, sino también por el motivo en que lo hacemos. Pero hablando del lugar, ¿dónde deberíamos buscar a Dios? ¿Será que debe nacer de mí? Ya vimos que no, que es una invitación del Señor. Hay muchas personas que dicen, tenés que sentir, ¿sí? Y está bueno, Dios nos dio emociones, ¿sí? Nos dio sentimientos, pero no podemos ir tras nuestras emociones y nuestros sentimientos, son muy cambiantes. Entonces, ¿dónde deberíamos basar nuestra fe? ¿Dónde deberíamos buscar a Dios? ¿Será que es a través de la oración? Y quizás algunos de ustedes me digan que sí, que es a través de la oración. Pero ¿saben que no? La oración nos eleva a nosotros a Dios, nos acerca al trono de la gracia, pero no baja Dios a nosotros. La oración es hablar con Dios. La oración es dialogar mi parte. Yo soy la que estoy emitiendo el mensaje. Y justamente en este diálogo, si solo oro, ese diálogo deja de existir y pasa a ser un monólogo. ¿Cuántas veces quizás creemos que simplemente debemos orar? Y voy a orar hasta que escuche a Dios. ¿Cómo lo vas a escuchar a Dios? ¿Dónde vas a escuchar a Dios? ¿Dónde crees que deberías escuchar a Dios? Ojo, no estoy diciendo que no hay que orar. Hay que orar. Hay que hablar con Dios. Hay que clamar al Señor. Hay que pedirle a Dios que el Espíritu Santo descienda. Hay que contarle a Dios nuestras cosas. Yo tengo que tener esa oración diaria de rodillas, pero también tengo que tener esa oración continua. Oren sin cesar, continuamente hablando con el Señor, contándole mis cosas, preguntándole qué opina. Pero cuando yo espero su respuesta, tengo que ir a la Biblia. Y les voy a mostrar el porqué. Vamos a Hechos, ¿sí? En el mismo libro de Hechos, capítulo 1. Dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido,
Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, después que resucita, pasa 40 días. ¿Y qué hacen esos 40 días? ¿Qué hizo Jesús durante los 40 días que estuvo aquí en la tierra después de resucitar? Y nos dice el mismo mandamiento, el mismo versículo, ahí dice, habiéndoles dado mandamientos por el Espíritu Santo. Jesús está 40 días con los discípulos, hablándoles, enseñándoles, dándoles la última lección antes de ascender al cielo. ¿Y de qué les hablaba Cristo? Y tenemos un ejemplo para esto. Vamos allí a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, sí, que nos habla del camino a Emaús. Y fíjense en lo que dice aquí. Recuerda la historia, ¿sí? Hay dos discípulos, sí, van caminando, van tristes. Se aparece Jesús, ellos no lo reconocen, le empiezan a hablar y le dicen, sos el único que no sabe lo que pasó. Pero miren lo que dice así, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué abrió Jesús ante los discípulos? Abrió las escrituras. Jesús no se puso a dialogar acerca de los sentimientos que ellos tenían, no se puso a decir, sí, bueno, nos sentimos mal, y Jesús se puso a dar una clase magistral de cómo controlar las emociones, de cómo superar el duelo. No, no hizo eso. Jesús, durante esos 40 días, abrió las escrituras. Les habló a sus discípulos desde la Biblia. ¿Dónde buscamos a Dios? A veces buscamos a Dios en programas. A veces buscamos a Dios en una semana de oración. A veces buscamos a Dios en un predicador que me encanta como predica, entonces lo escucho siempre y no cambio de predicador. A veces lo buscamos en las matutinas, en un libro, que son todos recursos válidos, pero que no deberían quitar el fundamento que son las escrituras. No puedo tener una verdadera relación con Dios si no lo escucho. Orar es hablar con Dios. Orar es dirigirme al Señor, pero no es que Dios me esté hablando en la oración. Dios me habla a través de su revelación, de su palabra. Jesús pasó 40 días más de los 3 años y medio que había pasado, mostrando a sus discípulos a través de las Escrituras lo que de él decían, prometiéndoles el Espíritu Santo. Y nosotros estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Nosotros necesitamos la lluvia tardía, necesitamos que el Espíritu Santo descienda. No lo vamos a tener, no va a ocurrir si no hay una verdadera relación con el Señor. Si yo no paso tiempo orando, pero también escuchando al Señor a través de su palabra. Tenemos que abrir la Biblia, tenemos que leer, tenemos que estudiarla, tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir, porque si no, simplemente estoy haciendo un monólogo. No me sirve de nada, solamente orar, decir amén, me fui y nunca escuché lo que Dios quiso decirme. ¿Recuerdan cómo empezamos? ¿Dónde empieza la búsqueda de Dios? Empieza a través de una invitación del Señor a nosotros. El Señor nos invita a buscarlo. El Señor dice, ¿dónde estás? El Señor dice, búsquenme continuamente. El Señor dice, búsquenme de todo corazón. Los versículos que vimos. Ahora, si yo tengo que buscar a Dios porque es su invitación, cuando abro la Biblia y la leo y empiezo a preguntarle a Dios, ¿qué me querés decir? El Señor me da una invitación en ese pasaje. Y el Señor me dice, a partir de acá, búscame. Y a veces el Señor nos va a decir cosas que
vayan contra nuestra lógica, como a Agripa le pasó. Y a veces el Señor nos va a decir, lo que vos me estás pidiendo es un soborno, no te lo voy a dar, como le pasó a Félix. Ahora tengamos una actitud diferente a la que tuvo Félix y la que tuvo Agripa. Que no nos perdamos de la salvación que el Señor nos quiere dar. El Señor está dispuesto, el Señor está esperando. El Señor dice, buscadme, búsquenme y voy a ser hallado. Vengan de todo corazón, búsquenme continuamente. ¿Cuál es el fundamento sobre el que está tu relación con Dios? ¿Dónde está fundamentada? ¿Es firme? La única forma de que sea un fundamento firme es que sea el verdadero, la palabra de Dios. A través de la Biblia escuchamos la voz del Señor. Cuando oramos, hablamos con el Señor y allí hay una verdadera relación. Que en este día podamos meditar en esto, ¿sí? Que realmente sea una realidad en nuestra vida y que cuando Cristo venga nos encuentre realmente preparados para estar con Él. Amén.